criticándolos, porque a él le enojaba mucho esta gente ruin, que no tenía nada, que pasaba por la vida sin dar nada a los demás, que aprovechaban, que eran fanfarrones, que eran presumidos. Toda esa gente le llamaba mucho la atención. Y a ellos les dedicó el poema que vamos a ver ahora. El poema que vamos a ver ahora, y se lo dedica entonces el título es Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido. El problema es que ya empieza la ironía desde el principio, porque no va a llorar nada, al revés, está riendo de eso. Está ironizando a este señorito andaluz que no hace nada, que es un vividor y que se aprovecha de los demás. Coplas por la muerte de Don Guido, el título que también le da. Esto de coplas está recordando a las coplas de Jorge Manrique, la muerte de su padre. ¿Se acuerdan? Recuerda el alma dormida, vida el seso y despierte contemplando cómo se pasa de... Eso había escrito Jorge Manrique, y entonces él aprovecha ese tema del paso por la vida. Uno pasa por la vida y ¿qué pasa? ¿Qué deja uno? ¿Qué se lleva? ¿Qué deja? Entonces el tema que va a tratar entonces con Don Guido, de ironía y riéndose un poco de él. Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día tocando por el din-dan. Murió Don Guido, un señor de joven muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran soñador. Dicen que tuvo un serrallo, este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza, era su monomanía pensar debía en asentar la cabeza. Y asentóla de una manera española, que fue a casarse con una doncella de gran fortuna. Y repintar los blasones, hablar de las tradiciones de su casa, escándalos y amoríos, poner tasa sordina a sus desvaríos. Gran pagano, se hizo hermano de una santa cofradía. El jueves santo salía llevando un cirio en la mano, aquel trueno vestido de nazareno. Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen Don Guido muy serio camino del cementerio. Buen Don Guido, ya eres ido y para siempre jamás. Alguien dirá, ¿qué dejaste? Yo pregunto, ¿qué llevaste al mundo donde hoy estás? ¿Tu amor a los alamares, a los oros, a las sedas, al humo de los altares? ¿O fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho, metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz? Tan formal el caballero andaluz. Como ven ahí, entonces critica esa parte del caballero andaluz. Y termina ahí esos 7 años terribles en Soria, y entonces va a Segovia. Segovia logra el cambio porque ya en España están cambiando las cosas, ya empiezan los republicanos a tener puestos en Madrid, entonces lo invitan a que vaya a Soria, siempre como profesor de francés. Era sobre todo por la cercanía con Madrid, porque Madrid es donde se estaba cociendo todo. Recuerda que estamos casi en vísperas de la guerra civil, entonces era en Segovia donde la cosa estaba, en Madrid, donde todo se manejaba. Él está participando en la prensa, está escribiendo artículos, está apoyando, por supuesto, a los republicanos, y son años de tensiones políticas en el país. Como dijimos, está preparándose la guerra civil. Y él reconoce que hay una desorientación grande. Es ahí donde entonces empiezan los que hemos visto antes, los escritores y poetas de la generación del 98, a influir en la sociedad para animar a la gente a cambiar ideas y a ver cómo se renueva esa situación de España tan difícil. Dicen que, como Chistoso decía, que estaba viviendo en Segovia de profesor y no debía estar muy dado a sus clases,
porque decían sus compañeros que perdía el tren de regreso a Segovia muchos lunes y bastantes martes. O sea que ya se iba el viernes de Segovia a Madrid, el lunes se le perdía el tren y el martes también. O sea que pobres alumnos, lo poco que debían aprender. Justamente el año 31, el 12 de abril, gana en las elecciones de España el llamado Frente Popular y entonces se proclama al día siguiente la República. El rey Alfonso XIII sale a Roma, se exilia voluntariamente a Roma para evitar problemas y sale, como dice la prensa, España se acuesta monárquica y se levanta republicana. Y él muestra una satisfacción extraordinaria. Él no era un político de partido, era un político de ideas. O sea que él quería la defensa de los que no tenían posesión, de los pobres, de la gente de la sociedad baja, como los incultos. Por eso dice, aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza. Cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia. Estaba encantado, eras feliz. Otro momento de felicidad de Antonio. Ahora entonces ya empieza a vivir la vida republicana en Madrid. Empieza a trabajar más, empieza a trabajar con su hermano en el teatro, escribe obras de poesía, pero sobre todo escribe esta obra de Juan de Mairena, que no es poesía, es narración. Es un libro muy difícil de interpretar porque no es novela, no es tampoco filosofía, es una mezcla de todo, donde hay sentencias, donaires, apuntes, recuerdo al profesor. O sea, es una mezcla de todo. Más bien es lo que él pensaba del mundo, de la vida, de la muerte, incluso de Dios, de Jesús. Él admira a Jesús, en un momento dice que es un rebelde contra el Dios bíblico, o sea, el Dios de Yahvé fuerte que condena, que incluso manda matar, que va en la lucha. Él dice, no, yo quiero a otro, no a ese Dios bíblico, sino al Jesús, como dicen cuando dedica a la saeta, la cantar la saeta que dice al final, yo no quiero a ese Dios de la cruz, sino al que anduvo en la mar. Ese no es mi Dios, no quería sufrir. Un poco se adelantó a Vaticano II cuando ya sacaron tanto las escenas de Cristo dolorido, más decir Cristo triunfante, Cristo hablando, Cristo amigo de la gente, Cristo pastor y no tanta muerte. Él entonces poco en ese sentido, en la obra Juan de Mairena, que es muy interesante. Ahí lo vemos entonces ya un momento de tranquilidad, esos momentos en Madrid en espera de la tormenta que iba a venir, en esa foto muy interesante, un poco reflejando lo que él era, hombre tranquilo, sereno. La familia, ahí vivía en Madrid también con la familia de su hermano, fueron precisamente ellos los que los acompañaron al exilio, como veremos después. Está sobre todo la madre, la viejecita tan linda, que después diremos que sufrió mucho. Y empieza la actividad teatral. Con su hermano Manuel, empiezan a representar obras de teatro, 6 o 7 durante esos años, y después en 1997 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Muy interesante lo que dice, pero hay que explicar el significado. Dice, es un honor al cual no aspiré nunca, casi me atrevería a decir que aspiré a no tenerlo nunca, pero Dios da pañuelo a quien no tiene narices. Y hay que explicarlo muy bien porque no es que él despreciara la academia, sino que él no se sentía capaz de estar ahí. Es muy interesante ese acto de humildad también. Él al final nunca pudo entrar porque vino la guerra y no hubo ocasión, pero se tiene el manuscrito del discurso que él había preparado. Y ahí es donde dice, por ejemplo, interesante, no soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín porque me lo hizo aborrecer un mal maestro. Y en eso somos testigos muchos españoles, no sé si mi amigo Joaquín también, pero de chiquitos, si tenías un mal maestro no aprendías ni latín, y griego peor todavía. Pero en fin, había algunos buenos también. Entonces él reconoce que no merecía eso, entonces
ahí lo dejo. Seguimos entonces la actividad teatral. Ahí estamos, La Lola se va a los puertos, que es una de las famosas obras de teatro de él, que todavía se sigue interpretando hoy día, sobre todo en música. La Lola se va a los puertos, y me están diciendo que me apure porque ya queda poco. Y entonces la dedica a un Momo Seco, iba a declamárselo, pero no hay tiempo para eso, así que dejamos aparte eso y hablamos nada más de lo último, que es... ¿Dónde está esto? Canciones a Guiomar. Resulta que empieza a publicar unas poesías, y al principio dice, ¿cómo está ahí? Nel mezzo del camino pasóme el pecho la flecha de un amor intempestivo. Está imitando a la Divina Comedia, a Dante Alighieri, cuando también empieza así la Divina Comedia: nel mezzo del camino me encontré. Y entonces él, como diciendo, en medio de la vida, que algunos llaman el vino el demonio meridiano, o en francés el de Demon de Midi, del mediodía. Total, que se enamoró, tenía más de 60 años, y se enamora, por lo menos lo que sabía en estas poesías. La gente se estaba diciendo, no, es como el Quijote, la Dulcinea del Toboso, o la Beatriz de Dante, ¿no? Es una imaginación. Y en eso estaba la gente, pero él sintió sorprendido por el porque en amor la locura es lo sensato. O sea, él se dejó llevar por esa locura del enamoramiento de ese momento, y solamente los años 1950, o sea que después que pasó la guerra y pasó mucho tiempo, salió una obra explicando que realmente existía. Se trataba de Pilar de Valderrama, era una mujer que tenía problemas en el matrimonio, lo fue a visitar a Segovia, y empezaron a compartir con él poesías y cosas, y él se enamoró perdidamente. Ella parece que fue un amor platónico más bien, pero él fue perdidamente enamorado. Ella era una madrileña de la burguesía y tenía 3 hijos, entonces no podía, por la sociedad no podía dar más de eso, pero para él fue un amor bien profundo. Ella entonces va a Estoril, un mes antes de empezar la guerra, y entonces él está en Valencia ya huyendo de la guerra, o sea que está entre el Atlántico y el Mediterráneo. Fue cuando él escribe lo último que él escribió: de mar a mar, entre los dos, la guerra, más honda que la mar. Bueno, y después entonces ya viene la guerra civil, con las 2 Españas, que famoso él dice, en españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las 2 Españas ha de helarte el corazón. Y ahí están justamente la España republicana y la España llamada nacionalista después del golpe militar de Franco. Y llega el último viaje, está entonces en Madrid, cuando ya la ciudad está, ya que va a caer la ciudad, le obligan a irse, porque quería quedarse allí, le obligan a irse a Valencia. Él dice que yo me voy, pero con mi familia, entonces se lleva a su hermano, sus hijos y la mamá sobre todo. Ya en Valencia participa en el Congreso Internacional de Escritores por la Cultura. Allí entonces es cuando se entera del asesinato de Federico García Lorca, y le dedica, se habían conocido, le dedica El crimen fue en Granada. Al final de ahí la situación también se pone fea, de ahí van hasta Barcelona y pasan a la frontera, esa frontera que desde el 26 de enero que las tropas de Franco estaban llegando a Barcelona, del 26 de enero al 10 de febrero, en apenas 2 semanas, 400.000 personas se exiliaron a Francia. Entre ellas el pobre Antonio Machado con su mamá y después el grupo de familiares. Cuando pasaron la frontera tuvieron que hacerla a pie, estaba lloviendo, el pobre equipaje que él llevaba lo dejó tirado porque no podía soportarlo, y realmente se cumplió lo que él había dicho en su retrato, que llegó al fin de su vida ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Ahí está el pobre, la última foto que se sacó el 28 de enero en la frontera. Murió entonces
en tierra francesa, Collioure, que está en una playa, y una mujer le cedió el puesto que tenía en el cementerio. Ahí fue enterrado a los 64 años. La mamá murió 3 días después, a los 88, y fue la UNESCO en 1999 lo declaró poeta de la humanidad, en honor a que su fama en todo el mundo y su poesía ha llegado a los corazones de millones de gentes. Eso es entonces un poco, creo que ha sido un poco largo, discúlpenme, pero era un poco las partes más importantes de alegrías, tristezas y dramas de este buen amigo. Y ahora, primero